10, 11 meses de cada año yo como de forma intuitiva y pierdo horas. No es cuestión de hacer más cosas, no es cuestión de pasar más tiempo, es cuestión de tener una estrategia que me valga y saber aplicar. Se requiere muchísimo menos esfuerzo, muchísimo menos tiempo, muchísima menos complejidad para mantener los resultados una vez los has conseguido. Última parte de esta miniserie en la que hablamos de las diferentes etapas dentro de una transformación física utilizando mi propio ejemplo. En las anteriores hemos hablado de cómo pasé de ser un chaval completamente flaco que intentaba todas las dietas, todos los entrenamientos habidos y por haber y no conseguía ningún tipo de resultado, cómo pasé de eso a ser un deportista con un físico bastante aceptable y aprendiendo a conseguir resultados por mí mismo, cómo de ahí pasé a un momento en el que me dejé ir completamente porque cambió mi contexto y ya no tenía todo el tiempo ni toda la energía que tenía un chaval. Y bueno, con las responsabilidades, la vida, el trabajo, las relaciones, me fui dejando ir hasta que llegó un momento en el que no me reconocía en el espejo y cómo fui capaz de cambiar de eso a, otra vez, un físico en el que me sentía orgulloso. Y por último, la parte en la que pasé de un buen físico a querer ir al siguiente nivel, hacer sesiones de fotos, convertirme en modelo prácticamente, y cómo eso afectó a mi relación con el progreso, cómo eso afectó a mis relaciones y cómo he pasado a ver el fitness de una forma distinta desde que he llevado mi cuerpo a ese extremo. Y hoy, en lo que me quiero centrar es en la actualidad, en cómo veo ahora mismo el fitness, cómo veo ahora mismo la comida, el entrenamiento y demás. Una de las cosas que se hablan muy a menudo es que el físico más estético no es el más saludable. Y es verdad hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Como comentaba en el anterior episodio, cuando yo hice estas sesiones de fotos, cuando tenía un porcentaje de grasa por debajo del 10%, no tenía energía, no me sentía bien, no tenía nada de libido, estaba todo el rato irascible. A nivel salud probablemente no me hice ninguna analítica, pero probablemente no era la mejor situación posible. A pesar de ello, nadie lo diría porque por fuera me veía increíble. Pero claro, hay un punto intermedio entre tu máximo potencial físico no es lo más saludable y la gente que suele tener este tipo de narrativas, porque normalmente cuando yo escucho esto es como, no, el tener abdominales no es saludable, no, el estar tanto tiempo en el gimnasio no es saludable, no, el contar calorías no es saludable. Te lo suele decir la persona que precisamente debería centrarse en este tipo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? He llegado a la conclusión, al menos para mí personalmente, que estar alrededor de un 12 o un 14% de grasa corporal, que para la mayoría de los hombres, también de mujeres, pero sobre todo de los hombres, es suficiente para ver unos abdominales más o menos visibles. Las mujeres probablemente puedan tener un porcentaje de grasa un poquito más alto. Ya te digo, estoy hablando de mi experiencia personal, entonces evidentemente no voy a hablar de cómo se siente una mujer con 14 o con 15% por ciento de grasa corporal, porque pues no es mi sitio, pero al menos yo personalmente noto que entre 12 y 14% de grasa corporal es un físico bastante aceptable. Tengo una cantidad de músculo ok, una cantidad de grasa bajita, se me ven los abdominales prácticamente todo el año y es un porcentaje de grasa que yo puedo mantener de forma muy sencilla a lo largo de todo el año sin hacer grandes esfuerzos y simplemente haciendo 3-4 cositas que me ayuden a mantener. Evidentemente luego siempre podemos apretar o dejarnos ir, pero creo que es importante como decía en el último episodio, llevar a nuestro cuerpo al extremo para darnos cuenta de lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, para luego retraernos un poquito y quedarnos en un punto en el que nos sintamos cómodos, en el que tengamos energía, rindamos bien y bueno, que nos miremos al espejo y nos encante lo que veamos y sobre todo que lo hagamos de una forma que sea casi, no voy a decir fácil, pero sí que sea muy simple y que no sea algo con lo que tengamos que estar peleando constantemente. Por ejemplo, para mí, personalmente, para mantener esos 12-14% de grasa corporal, evidentemente habiendo ido más adelante bajando del 10%, entonces esto es como una fase de mantenimiento, me vale con 3 entrenamientos a la semana,
Me vale con controlar un poquito la proteína que como y las calorías prácticamente ni siquiera las tengo que controlar la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque al haberlo hecho bien he creado una cantidad de músculo suficiente para tener un metabolismo un poquito más acelerado y puedo consumir un poco más de calorías. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero si tú lo único que haces es perder peso y perder peso y perder peso y perder peso, estás perdiendo grasa, estás perdiendo músculo, lo que haces es que tu metabolismo cada vez tienes menos masa y por lo tanto cada vez quemas menos calorías. ¿Por qué puede ser que haya una persona que coma 3.000 calorías y otra persona que coma 2.000 y la de 3.000 calorías no gane peso y la de 2.000 sí? Pues porque esa masa de diferencia importa. Por eso, ahora que estábamos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, esto pasa mucho. Las mujeres dicen, no es que los hombres tienen un metabolismo más alto. No es que los hombres tengan un metabolismo más alto, es que un hombre de normal tiene más masa que una mujer. Si tú coges a un hombre de 80 kilos y a una mujer de 80 kilos, probablemente tengan un metabolismo basal muy parecido. Luego, evidentemente, hay temas hormonales y demás, pero la gran diferencia va a venir casi siempre por la masa. Entonces, si nosotros en vez de centrarnos en perder la mayor cantidad de peso posible, me centro en perder la mayor cantidad de grasa mientras pongo algo de masa en músculo, me va a permitir poder comer más calorías y mantener mi peso. Entonces, claro, como yo pasé durante todas estas etapas que hemos venido comentando en la miniserie, yo ya pasé por esas fases de ganar musculatura, de perder grasa, he llegado a un punto en el que mi metabolismo pues, está lo suficientemente acelerado como para pues, comer una comida más o menos normal, 2.200, 2.400, 2.600 calorías y mantener mi peso. Y si yo quiero perder grasa, pues controlo un poquito las calorías durante unas semanas y ya está. Pero para llegar a este punto, y quiero que esto quede muy claro, por eso hago esta miniserie pasando por las diferentes etapas y no voy directamente a este último episodio en el que te explico cómo yo concibo la transformación fitness. Porque para llegar a este punto hemos tenido que pasar por las etapas anteriores. Hemos tenido que llevar a nuestro cuerpo al extremo. Hemos tenido que aprender a comer. Hemos tenido que entender cómo funcionan las calorías y cómo funciona la proteína. Hemos tenido que aprender a ser intensos en el gimnasio. Porque lo que mucha gente quiere es, no, yo quiero comer de forma intuitiva y perder grasa. Y se puede hacer, yo lo hago. 10, 11 meses de cada año yo como de forma intuitiva y pierdo grasa. Pero claro, para llegar aquí he tenido que registrar muchísimo. He tenido que controlar mucho toda la comida que como, las calorías que tiene, la proteína que tiene, para entrenar a mi ojo a que ahora mismo yo me puedo hacer un plato de macarrones y tener una idea aproximada de las calorías que tengo. Y aunque yo no esté todo el rato pensando, este plato son 500 calorías, este son 600, este son 1000, como en la parte de atrás de mi cerebro, todos esos cálculos se van haciendo de forma inconsciente y poco a poco te vas autorregulando. Entonces, tienes que tener muy claro, o al menos es mi opinión, que el objetivo final de todas las transformaciones fitness es que tú crees unos sistemas que te permitan no tener que estar pensando ni en calorías, ni en proteínas, ni en la báscula, ni en entrenamientos, ni en descanso, sino que simplemente tú hagas las cosas que ya te van a dar esos resultados. Claro, para llegar ahí hay que pasar por la parte del registro antes. De igual manera, con el tema del entrenamiento, mucha gente se sorprende cuando yo les digo, no, yo entreno solamente 3 veces a la semana. Oh, ¿cómo puede ser? Entrenas 3 veces a la semana, tienes estos resultados, yo entreno 5 y no veo ni la mitad. Vale, pero porque, uno, lo que comentamos en el primer episodio, sigo ejercicios y hago ejercicios que me vienen bien a mí. No ejercicios que sean buenos, no ejercicios a los que le gusten a la mayoría de la gente, no, ejercicios que me vengan bien a mí, a los que mi cuerpo responda bien, que no odie hacer, más allá de las búlgaras, pero esto es un tema para otro día. ¿Por qué? Porque yo sé que si me dedico a hacer ejercicios a los que mi cuerpo le saca más partido, voy a poder tener más resultados en menos tiempo. Por lo tanto, puedo entrenar menos veces y conseguir más resultados. Eso es lo primero y es impepinable. Y lo segundo, y que es aquí donde la mayoría de la gente falla, es la intensidad. Cuanto menos entrenas, más importante es cada ejercicio, más importante es cada repetición. ¿Por qué? Porque no tienes margen de error. Si yo hago 40 ejercicios a lo largo de la semana, imagínate que haces 8 ejercicios cada día, 5 días a la semana, ¿vale? Yo hago 40 ejercicios y en todos voy a medio gas, pues el progreso que puedo sacarle a ese entrenamiento igual es un 60,
un 50%. Sin embargo, si yo voy 6 días a la semana, hago 8 ejercicios, esos son 24 ejercicios, y en los 24 ejercicios tengo la intensidad adecuada, tengo la carga progresiva adecuada, estoy utilizando ejercicios que me vienen bien y demás, y le saco el 100% a todos los ejercicios, a todas las repeticiones, a todas las series todos los días, ahí, aunque yo esté entrenando menos y haciendo menos cosas, voy a ver muchísimo más progreso que en el otro lado. Entonces, no es cuestión de hacer más cosas, no es cuestión de pasar más tiempo, no es cuestión de hacer ejercicios más complicados, es cuestión de tener una estrategia que me valga y saber aplicar. Con la comida es un poco lo mismo. Yo no estoy cambiando constantemente las comidas que hago, pero no me preocupa, porque tengo una idea más o menos general de las calorías que tienen los alimentos. Entonces sí, yo el 80 al 90% del tiempo como las mismas cosas, porque son los platos que me gustan, porque son los platos que son rápidos y son fáciles de hacer. Yo, si ahora me pongo a pensar, en una semana, ¿qué como? Pues como kebab del Mercadona, que es increíble, como couscous con verduras, como pollo o algún tipo de wok, como pasta, como sopa, ensaladas, algún arroz y carne. O sea, como ves, son, ¿qué? 8 o 9 platos que repito el 80 al 90% del tiempo. Y claro, yo, pues, si a poco que te planifiques un poquito, vas a ser capaz de tener con un margen de error muy pequeño, de saber las calorías que tienen los platos que comes. Y luego, ese 10 o ese 20% de las veces que como cosas que están fuera de lo que como de normal, como ya tengo ese bagaje de haber registrado tanto, puedo hacer una aproximación más o menos educada de las calorías que puede tener esto. E incluso si me paso por arriba o por abajo, como es solamente el 10 o el 20%, tampoco va a importar tantísimo. Entonces, ¿por qué hago este episodio y cuál es la razón de esta miniserie? Lo que quiero que te quedes, o con lo que quiero que te quedes, es con que se requiere muchísimo, muchísimo menos esfuerzo, muchísimo menos tiempo, muchísima menos complejidad para mantener los resultados una vez los has conseguido. Sí, al principio hay que ponerle tiempo, hay que ponerle esfuerzo, hay mucha prueba y error, hay mucho ajuste, pero una vez descubres tu estrategia, puedes empezar a hacer menos, puedes empezar a complicarte menos, puedes empezar a dedicar menos tiempo y aún así conseguir más resultados, porque cada input que haces es mucho más valioso. Tú piensas que cuando tú empiezas una transformación física, hay muchos inputs que ni siquiera te van a dar ningún tipo de beneficio. Son cosas que vas a probar, te vas a dar cuenta que no funcionan y vas a tener que ir a otra cosa. Pero ya has probado, ya has dedicado ese tiempo y ese esfuerzo. Cuando llegas a tu estrategia, cuando llegas a entender cómo comer y cómo entrenar, cómo conseguir resultados, ya eliminas todo ese guesswork, lo eliminas. Cada cosa que haces, cada input, tiene una consecuencia directa. Y puedes conseguir muchos mejores resultados. Y por eso siempre le digo a la gente que cuanto antes empieces, mejor, porque antes vas a llegar a esa estrategia perfecta y antes se te va a hacer todo cuesta abajo. Y no estoy diciendo que empezar sea difícil, porque no lo es relativamente simple. Lo único que tienes que tener, como hablábamos en los otros episodios, muy claras las expectativas, saber cómo ajustar, etc. Pero quiero pintarte en la cabeza el final, porque muchas veces solamente pensamos, cuando hablamos del final, cuando hablamos de mi objetivo final con el fitness, pensamos en el físico, pensamos en la confianza, pensamos en cómo me veo y cómo me siento, y está muy bien, y está genial porque es parte de ello. Pero también tiene que ser el cómo me relaciono con la comida, con el entrenamiento, con el progreso, porque si tenemos en la cabeza que todo esto que estamos haciendo ahora, cuanto más lo hagamos, más fácil va a ser. Si tenemos en la cabeza que lo que ahora me cuesta en un futuro puede que sea algo que hasta mi cuerpo me pida. Ayer fue día de chequeos, lo comentaba con una miembro que al principio, como muchos de los mismos que trabajan con nosotros, no le gustaba entrenar. Era un problema ir al gimnasio, teníamos que tener muchas conversaciones, negociaciones y demás. Y en el chequeo de ayer me estaba diciendo, pues que esta semana no he podido ir al gimnasio y mi cuerpo me lo pide. Y me siento como que necesito... Claro, ahí cambia mucho la película. Y ahora puede que se te haga un mundo hacer ciertas cosas y el día de mañana van a ser cosas en las que no vas ni a pensar, porque simplemente las vas a hacer.
Y esto nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando empezaste a trabajar, si eres padre, seguramente hay un montón de cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estamos aprendiendo a contar con el abaco y tal, no sé cuántos, nos parece un mundo. Y ahora mismo, cualquiera de nosotros probablemente le dice 5 más 5 y no tiene ni que pensar que son 10. ¿Vale? Ya si nos ponemos en 18 por 24, pues probablemente sea un poco más complicado. Pero hay muchas cosas que a fuerza de repetición y a fuerza de ir subiendo niveles, nos parecen infinitamente más fáciles ahora y ni siquiera pensamos en que sean un problema. Y esto nos pasa en la vida en general. Yo, que tengo un diario, muchas veces leo entradas de hace 2 o 3 años quejándome de problemas que hoy en día son mi día a día y que en aquel entonces me parecían un mundo y que me parecen pues una de las tareas más sencillas de mi día a día. Pues con el fitness es exactamente lo mismo. Y por eso quería hacer esta miniserie para que vieras el proceso de no va a ser siempre lineal, no va a ser siempre la semana que viene puedo levantar un poquito más y peso un poquito menos. No va a ser siempre no me he equivocado nunca y una vez encuentro mi estrategia ya es un camino de rosas, pero sí que va a ser cada vez más fácil. Sí que cada vez vamos a tener menos problemas y es verdad que la meta se va alejando, porque es una de las cosas buenas y malas del fitness, ¿no? Que nunca llegas al final porque siempre hay otro objetivo y otro objetivo y otro objetivo. Pero si tenemos en la cabeza que los problemas que tenemos hoy en un futuro no van a ser ni consideraciones, es que te cambia la visión. Como decía un mentor mío, tienes que estar dispuesto a que en un futuro vas a tener otro tipo de problemas. Como decía él, new level, new devil, un nuevo nivel, un nuevo demonio, pero, pero no te preocupes porque las cosas que ahora mismo te parecen más complicadas, en unos meses te van a parecer pan comido. Y sí, tendremos otros retos y otros problemas, pero también los afrontaremos y podremos conseguir lo mismo más adelante. Así que el físico está muy bien, la energía está muy bien, los resultados están muy bien, pero el entender cómo cambia tu vida cuando consigues esa estrategia, cuando mejoras tu relación con la comida, cuando mejoras tu relación con el entrenamiento, es que es un nivel tan distinto que yo no paro de intentar transmitírtelo en este tipo de contenidos, pero sé que es imposible aprenderlo en piel ajena. Si crees que estás más o menos llegando a imaginar, te aseguro que es 10, 15, 20 veces mejor. Así que, por favor, espero que esta miniserie haya ayudado a que si estás un poquito ahí en la frontera de si quiero empezar, si no quiero empezar, si ahora porque es verano, no sé qué, tírate, lánzate a la piscina, empieza a trabajar en ti mismo, empieza a trabajar en ti misma, empieza a intentar aprender a comer, a entender cómo funcionan los entrenamientos, porque de verdad que tu yo de dentro de un año no es que te dé las gracias, es que te daría todo lo que le pidieses en agradecimiento por haber tomado esa decisión. Así que espero que esta miniserie haya podido ser una ayuda en ese camino. Como siempre, si quieres contactar con nosotros, tienes los links por aquí debajo para aplicar a Desierto Project. Y como siempre, este programa solamente crece a través del boca a boca. Así que si ha sido de valor, pues compárteselo a alguien que creas que le pueda ayudar. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.